Record. Déjenme ver si está grabando. Sí, dice que está grabando ahora. Sí, porque ahí me sale la opción de Stop Recording. Ok, entonces, en la mañana estuvimos viendo, más que en la mañana, en la clase anterior, estuvimos viendo métodos de conteo, que son técnicas para saber cuántas agrupaciones, cuántos casos tengo, o cómo puedo ordenar mi espacio muestral de acuerdo a una cierta característica que me interese, y que nos permiten entonces resolver y obtener los eventos, los elementos dentro de un evento y dentro de un espacio muestral, cuando frente a distintas situaciones en las cuales siempre lo tengo que abordar preguntando primero, ¿interesa el orden? Si el orden interesa, entonces usamos una permutación. Si el orden no interesa, usamos una combinación. Y también nos hacemos una segunda pregunta, ¿se pueden repetir los elementos o no se pueden repetir? Y de acuerdo a eso vemos entonces cuál es la metodología que empleamos para calcular todas las opciones disponibles de ordenar los datos de un espacio muestra. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es probabilidades. ¿Ya? Vamos a analizar o estudiar probabilidades. La probabilidad de que ocurra un evento la calculamos como el número de elementos favorables dividido por el número total de elementos de un espacio muestral. Y eso es lo que le llamamos probabilidad marginal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que lanzamos una moneda, al lanzar una moneda, el espacio muestral tiene dos casos, cara y sello. Y si es que yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda yo obtenga cara, fíjense que en ese caso, el caso favorable es solo 1, es cara, entonces la probabilidad sería 1, que es el caso favorable, dividido por el número total de casos, que sería 2, cara o 6. Entonces la probabilidad sería 0,5. La probabilidad, por lo tanto, la calculamos nosotros como número de casos favorables dividido por número de casos totales. Hay ciertos axiomas o ciertas reglas de las probabilidades que son súper útiles y que nos permiten a nosotros entender cómo calculamos las probabilidades frente a distintos casos. El primero es que la probabilidad de un subconjunto, ya la probabilidad de cualquier evento que sea un subconjunto del espacio muestral completo, siempre fluctúa o se mueve en el rango entre 0 y 1. Siempre la probabilidad de un evento A es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 1. Cuando hablamos de un evento que es improbable, que es imposible de que ocurra, entonces en ese caso la probabilidad es 0 y ese es el valor menor de la probabilidad. Una probabilidad nunca va a ser negativa, ya por lo tanto si es algo que es muy improbable, a lo más, es decir, a lo menos va a ser 0. Y la probabilidad máxima, que es la probabilidad de un evento cierto, certero, un evento que siempre ocurre, es 1. Ejemplo típico, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que haya un estudiante en Zoom en este momento? Todos los miembros del grupo son estudiantes, por lo tanto la probabilidad es 1. O sea, es certero, cualquier persona a la cual yo le pregunte va a ser estudiante, por lo tanto la probabilidad de encontrarnos con un estudiante o de seleccionar al azar y que esa persona sea un estudiante es 1. La probabilidad, sabemos que en el grupo de ustedes los alumnos tienen edades que van entre los 19 y los 28 años, ¿ya? No hay alumnos de menos de 19 o de más de 28 años. Si es que yo selecciono al azar a uno de ustedes y les pregunto la edad, ¿cuál es la probabilidad de que la edad del estudiante seleccionado al azar sea 35 años? En ese caso la probabilidad es nula, es 0, porque no hay estudiantes en esta sala que tengan 35 años o que tengan más de 28 años. ¿Ya? Entonces la probabilidad de seleccionar al azar un estudiante y que su edad sea 35 años es 0. Y la probabilidad luego de que yo seleccione al azar a un estudiante y ese estudiante tenga menos de 28 años, la probabilidad es 1. Todos los estudiantes tienen menos o igual que 28 años. Por lo tanto, cualquiera que yo escoja, todos son favorables. Todos los estudiantes tienen menos de 28 años, por lo tanto la probabilidad en ese caso es 1. Luego, el siguiente axioma es que la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de que ocurra todos los elementos del caso muestral es 1. Siempre va a ocurrir, que es como lo que yo les decía ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante de esta sala de clases tenga menos o igual a 28 años? La probabilidad es 1 porque todos cumplen. Entonces, la probabilidad del espacio muestral es 1.
Y la probabilidad de un conjunto vacío o un evento imposible es 0. ¿Ya? ¿Qué es un evento imposible? Encontrar un estudiante que tenga más de 35 años. La probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes, que sería la probabilidad de la unión es la U de A sub I, donde A sub I son distintos eventos que van desde 1 hasta N, y todos ellos mutuamente excluyentes, su probabilidad es igual a la suma de cada una de las probabilidades de estos eventos por separado. Este axioma solo funciona, es decir, es la suma, la probabilidad, cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes. Y eso significa que los eventos tienen una intersección cero, ya de que no tienen intersección. Son todos, si tú los ves por separado, todos tienen intersecciones cero. Esos son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué sería un ejemplo de mutuamente excluyente en esta sala? Por ejemplo, ordenar a los estudiantes, y vamos a decir que el evento A son todos los estudiantes que tienen menos o igual de 23 años, y el evento B, todos los estudiantes que tienen más o igual de 25 años. Ningún estudiante puede tener más que 25 años y a la vez puede tener menos de 23 años, ¿ya? Porque si tiene más de 25, 26 por ejemplo, eso es mayor que 23. No puede estar en los dos grupos. En ese caso, si es que yo divido a los estudiantes en los grupos A, que son todos los que tienen menos de 23 años, y B, todos los que tienen más de 25 años, esos dos eventos son mutuamente excluyentes, no tienen una intersección, no se intersectan, no hay estudiantes que estén en los dos casos, ¿ya? Entonces, como son mutuamente excluyentes, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión de todos estos estudiantes, es decir, del grupo menores de 23, mayores de 25, es igual a calcular la probabilidad de encontrar estudiantes menores a 23 años más la probabilidad de encontrar estudiantes mayores a 25 años. ¿Ya? Así que ojo con eso, mutuamente excluyentes. Si es que no son excluyentes, hay que restar la probabilidad de la intersección. Y eso proviene de la teoría de conjuntos. Acá tenemos otro axioma, dice la probabilidad del complemento de un elemento. ¿Se acuerdan que antes dijimos que el complemento de un elemento o de un evento son todos los elementos que están fuera de ese grupo del evento? Supongamos si tenemos en el mismo grupo ustedes, todos los estudiantes. Vamos a decir que el evento A son todos los estudiantes que tienen menor o igual a 23 años. Si yo quiero saber A complemento, sería entonces todos los alumnos que están fuera de ese grupo menor o igual a 23 años. Y en ese caso serían todos los alumnos que tienen más de 23 años. Ese es el complemento. Y la probabilidad del complemento de un evento es igual a 1 menos la probabilidad del evento A. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa con A complemento y A? A complemento y A son mutuamente excluyentes, no tienen intersección, por definición, porque por definición el complemento de un evento es todo lo que está fuera de ese evento. Entonces, como es todo lo que está fuera, no se intersectan, no tienen elementos en común. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de A complemento más A sería igual a la suma de las probabilidades por separado. Y sabemos que si complementamos esos dos, A más A complemento, forma todo el espacio. Y todo el espacio tiene una probabilidad de ocurrencia 1. Entonces, por eso es que queda que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Luego, también, si es que tenemos un evento A que es subconjunto de un evento B, es decir, es una parte del B, entonces la probabilidad de A siempre es menor o igual que la probabilidad de B, ¿ya? Un evento que es más chico y que es subconjunto de un evento más grande, la probabilidad de ese evento chico es menor o igual a la probabilidad del evento grande. Probabilidad de la unión de eventos con intersección. Ya, intersección quiere decir que estamos hablando de eventos que no son mutuamente excluyentes. Ya, no son mutuamente excluyentes, es decir, pueden ocurrir los dos al mismo tiempo y por lo tanto tienen elementos con intersección al centro. ¿Qué eventos podrían ser no mutuamente excluyentes? Por ejemplo, llamemos al evento A, estudiantes menores de 20 años en la sala de clase, menores o iguales de 20 años. Y el evento B, estudiantes que sean mujeres. Fíjense que no son mutuamente excluyentes porque hay elementos en común. Hay mujeres dentro del grupo de estudios que tienen menos o igual que 20 años. Entonces, hay algunos elementos en común, hay intersección.
Cuando hay intersección de dos eventos que no son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de esos eventos, que sería la probabilidad de A, de que hayan estudiantes menores o iguales a 20 años, unión B, que hayan estudiantes mujeres, es igual a la probabilidad de A, la probabilidad entonces de encontrar estudiantes menores o iguales de 20 años, más la probabilidad de B, que es la probabilidad de que haya mujeres en el curso, menos la intersección, menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque si se fijan, dentro de la probabilidad de A, ya hay casos donde están, donde hay mujeres, en B hay casos donde hay estudiantes menores de 20 años, entonces las estamos sumando dos veces esos casos, al hacer la suma directa, ¿ya? Porque están en los dos eventos. Como están en los dos eventos, son elementos que están en la intersección. Si están en la intersección, los estamos sumando dos veces en cada una de estas dos probabilidades o de los dos grupos. Entonces hay que restar una vez la intersección. Y eso es cuando los eventos no son mutuamente excluyentes o cuando tienen intersección. Eso también es algo que tienen que tener claro, porque es algo que siempre pregunto. Defina o deme ejemplos de eventos que son mutuamente excluyentes y eventos que son independientes, que es algo que en general genera duda entre los estudiantes. Y el tema es que, dependiendo de cuál de los dos sean, es que se ocupa una fórmula u otra para calcular la probabilidad. Entonces es importante que lo tratemos de internalizar. Vamos con el otro axioma, la probabilidad de que entre dos sucesos A y B solo ocurra A, es decir, de que ocurra A, unión de que no ocurra B, B complemento. Es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Esto se puede resolver cuando uno lo hace manualmente con números, con algebraicamente, ¿ya? Pero si quieren eso lo pueden ver después. Probabilidad de que no ocurra ni A ni B. De que no ocurra A, entonces es todo lo que está fuera de A. Entonces es la probabilidad de A complemento, porque A complemento es todo lo que está fuera de A. Y de que no ocurra B, y siempre lo vamos a traducir con una intersección y con un por. Cuando hablemos de que ocurra un evento A y B, siempre eso quiere decir probabilidad de A intersección B, y eso también se traduce en la probabilidad de A por la probabilidad de B. Cuando hablemos de O, que ocurra esto o lo otro, como alternativas, eso lo hacemos como unión. Porque puede ocurrir esto o lo otro. Ya entonces es una unión, es juntar los dos casos. Pero que ocurra uno y el otro es una intersección, porque tienen que ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces tiene que ser que tengan elementos en común. Y son operaciones matemáticas distintas. En este caso, nos dice la probabilidad de que no ocurra A ni B, es decir, ninguno de los dos puede ocurrir, es la probabilidad de A complemento, intersección B complemento. Y eso es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, ¿ya? Porque A unión B es todos los casos en los cuales ocurre A y ocurre B, ¿ya? Y los sacamos, esos casos, y nos queda todo lo que está fuera en el diagrama de Venn, ¿ya? Acá hay al lado un diagrama de Venn como para que empecemos a ver ese mismo tipo de casos de probabilidades. Y vamos a ver ahora esto. Si dos eventos son incompatibles quiere decir que no puede ocurrir uno y el otro al mismo tiempo, que también se les llama excluyentes. La probabilidad de que ocurra A y B es vacío. Ya, si es que A y B son excluyentes o son incompatibles, la probabilidad de que ocurra uno y el otro es vacío. Por ejemplo, probabilidad de que haya un estudiante que tenga menos de 20 años y más de 25 años. A y B no son compatibles, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, de que ocurra uno y el otro es cero. A y B son dos eventos independientes entre sí. Sí, cuando son independientes entre sí, cuando que ocurra uno es independiente de que ocurra el otro, que no quiere decir que que tengan intersección cero. Ojo, independiente no es lo mismo que mutuamente excluyente. Mutuamente excluyente es que no tengan intersección o no tengan elementos en común. Independiente es que pueden tener elementos en común, pero no depende uno del otro. Ocurren o responden a cosas distintas. Por ejemplo, dos eventos independientes puede ser que en el grupo haya mujeres y que en el grupo haya menores de 20 años.
hay intersección, hay mujeres que tienen menos de 20 años, pero son independientes. Que un alumno seleccionado al azar sea mujer no depende de la edad que tiene, ¿ya? Depende de su género. Entonces, es independiente de la probabilidad de que ese estudiante tenga menor o igual de 20 años, ¿ya? Entonces, si dos eventos son independientes y yo quiero saber la probabilidad de que ocurra A intersección B, es decir, que ocurran los dos al mismo tiempo, eso es probabilidad de A por la probabilidad de B. Si es que son independientes, lo multiplico, de que ocurre uno y el otro al mismo tiempo. Si A y B son dos eventos dependientes, depende uno del otro, ¿ya? En ese caso, entonces, la probabilidad de la intersección o de que ocurran al mismo tiempo, la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B, es la probabilidad de A, dado que ocurrió B, por la probabilidad de B, ¿ya? Y esto es lo que nos empieza a introducir a la probabilidad condicional, que es lo que vamos a ver justo después. Ejemplos de eventos que sean condicionales o probabilidades condicionales, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de, de que un estudiante sea estudiante de ingeniería forestal dado que está enrolado o matriculado en la Universidad de Chile? Entonces, en ese caso, el evento A sería que el estudiante sea estudiante de ingeniería forestal, el evento B es que el estudiante es estudiante enrolado o matriculado en la Universidad de Chile, ¿ya? Si se fijan, ahí sí hay una dependencia, ¿ya? Porque un estudiante que está en una cierta carrera tiene que haber estado enrolado o matriculado en la universidad. Entonces, hay una dependencia entre esos dos eventos, no son independientes. Un estudiante no puede estudiar una carrera si es que no está matriculado en una universidad. Entonces, este tipo de probabilidades para eventos que son dependientes o que están relacionados entre sí, se llama probabilidad condicional. Y es la probabilidad a posteriori, así se le llama, probabilidad a posteriori, dado que yo tengo información previa de esta variable y de su variable dependiente. ¿Ya? Vamos después con algunos ejemplos. Fíjense que dos eventos, esto nos devuelve también un pasito atrás. ¿Qué pasaría si A y B fueran independientes? Y yo voy y ocupo la fórmula de dependencia, que P de B dado que ocurrió A. B dado que ocurrió A, se calcularía, de acuerdo a la fórmula justo anterior, que estaba acá, de eventos dependientes, B dado A sería probabilidad de que sea A intersección B dividido en la probabilidad de B. Y si son independientes, la probabilidad de A intersección B es P de A por P de B. Y si lo divido entonces por el P de B, me va a quedar P de A. Bueno, era al revés acá, ¿ya? Pero se entiende. En el fondo, si dos eventos son independientes y ustedes ocupan esta fórmula de la probabilidad dependiente, van a llegar finalmente a que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, y que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A, porque de que ocurra A no depende de B, si es que son independientes. Vamos a el cálculo de probabilidad marginal, que es la probabilidad de un evento dado sin considerar si depende o no de otros elementos. La probabilidad marginal es el número de eventos favorables o números de elementos que están en un cierto evento dividido en el número completo de elementos en el espacio mostrado. Y ahora vamos a hacer un primer ejercicio. Este ejercicio dice que al final del semestre, John se va a graduar en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Ya está listo, terminó la tesis, se gradúa. Después de tener entrevistas en 2 empresas en donde quiere trabajar, determina que la probabilidad de lograr una oferta de empleo en la empresa A es de 0,8. O sea, tiene altas probabilidades de ser seleccionado en esa empresa A. Y que la probabilidad de obtener el empleo en la empresa B es 0,6. Es alto también, pero es menos que en la empresa A. Por otro lado, considera que la probabilidad de recibir la oferta en ambas empresas es de 0,5. Ya, o sea que de que ocurra en una y en la otra al mismo tiempo, que se intersecte, que lo llamen de las dos empresas, eso es una probabilidad de 0,5. ¿Qué probabilidad tiene de obtener al menos una oferta en estas dos empresas? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al menos obtenga una oferta o de que al menos obtenga una oferta en A o en B? Fíjense que estamos hablando O, ¿ya?
O, porque nos dicen cuál es la probabilidad de obtener al menos una oferta. O sea, podría ser que solo obtenga en A o solamente en B. Cuando nos dicen al menos, entonces nosotros decimos, me está preguntando por la probabilidad de A o B. Y cuando hablamos de O, usamos unión. Entonces nos está preguntando la probabilidad de A unión B. Y eso, como aquí hay intersección, ¿y por qué sabemos que hay intersección? Porque en el enunciado nos dicen que la probabilidad de que obtenga en A y en B al mismo tiempo, es decir, que hay elementos comunes, esa probabilidad de estos elementos comunes es de 0,5. Entonces, son eventos que no son mutuamente excluyentes, tienen intersección. Y la probabilidad de A unión B, cuando hay intersección, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y en este caso estaríamos hablando entonces de 0,8 más 0,6 menos 0,5, 0,9. Es decir, la probabilidad de que yo no encuentre un empleo a final de año es 0,9. Es muy probable. Vamos ahora a otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 7 o un total de 11 cuando se lanza un par de dados? Si lanzamos un par de dados, hay muchas opciones. Vimos que había 36. Está la opción de que salga 1 y 6. Y la suma de esos 7. De que salga 2 y 6. La suma de esos 8. 3 y 6, la suma de esos 9, y así sucesivamente. De hecho, el espacio muestral completo lo teníamos por acá en una diapo anterior, y que yo la dejé acá. Este es el espacio muestral de lanzar dos dados. Y nos preguntan, mira, el evento A es que la suma de los dados sume 7, y el evento B es que la suma de los dados sume 11. ¿Cuáles suman 7? Si se fijan, los que suman 7 son 6 y 1, son todos los de la diagonal. 6 y 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 elementos. 6 de 36 cumplen con A, que es el evento de que las caras sumen 7. Y luego de que sume 11, sería solamente esta diagonal chica acá. 6 y 5 y 5 y 6. Son 2 eventos, ¿ya? Entonces tengan eso en mente. De que salga 7 tenemos 3, 4, 5, 6 eventos, y de que salga 11 tenemos 2 eventos. Vamos al problema. El problema nos dice, sea A el evento de que resulte 7, la suma de los dos dados, y sea B el que la suma de las dos caras sume 11. Ahora bien, para 6 de los 6 puntos muestrales ocurre un total de 7 y solo en 2 ocurre un total de 11, que era lo que vimos antes en el espacio muestral. Como todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad, que es entonces 1 dividido en 36, la probabilidad de A sería un sexto, ¿ya? Porque tenemos 6 dividido en 36, y eso es un sexto. Y la probabilidad de B tendríamos 2 dividido en 36, y eso es 1 dividido en 18, es lo que sale acá. Los eventos A y B son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Si dos dados suman 7, ¿pueden sumar 11? No. No existe una intersección entre ellos. No hay un caso en el cual alguna de esas 6 opciones que sumaban 7 nos dé la posibilidad de que sume 11. No está el caso. Son excluyentes, no tienen intersección. Por lo tanto, como no hay intersección, la intersección es 0. Entonces, después, la probabilidad de que se obtenga 7 u 11, es decir, la probabilidad de que se obtenga o 7 o de que se obtenga 11, es la unión de la probabilidad de A unión B. Y en este caso, como son excluyentes, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, sin intersección, sin restar la intersección. Y eso es un sexto más un 18avo, o esto está mal calculado, no es 29. Déjeme verlo, aquí me equivoqué no en el cálculo, sino que en escribir el número. Les digo al tiro. A ver, sería entonces un sexto más un 18. 6 por 3, 6 por 3, 18, 3 más 1 son 4. 4 18avos, que es 0,22, ¿ya? Después la voy a arreglar la diapositiva, ¿ya? Pero sería entonces 0,22 la probabilidad de obtener o 7 u 11, cualquiera de las dos. Después, este resultado también se podría obtener contando el número total de puntos para el evento A unión B. A unión B eran 6 que cumplían con A, y eran además 2 que cumplían con B, es decir, 8 elementos totales.
y eran 8 de 36, y eso da 2/9. Después, por eso, aquí no era 29, era 2 dividido en 9. Ya, disculpen por favor, ahí después sí lo voy a arreglar en la diapositiva para subirla, pero anótenlo en suma. Luego, la probabilidad de que un individuo que compre un automóvil nuevo escoja un automóvil de color verde, o de color blanco, o de color rojo, o de color azul, es decir, tenemos 4 casos. Ya, tenemos auto verde, blanco, rojo, azul, es de 0,09, 0,15, 0,21 y 0,23 respectivamente, ¿ya? Es decir, de acuerdo al estudio de mercado de esta automotriz, cada vez que alguien va a escoger un auto, solamente un 9% de los casos escoge verde, un 15% escoge blanco, un 21% escoge rojo y un 23% escoge azul. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno de esos colores? Entonces, sea V, B larga, R y A, los eventos en que un comprador seleccione ya sea un auto verde, es decir, V son todos los casos en que el comprador escoge el auto verde, que tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,09. Después, B larga es el evento en que un comprador escoge el auto blanco, y eso tiene una probabilidad de 0,15. R, la probabilidad de que un comprador escoja un auto rojo, eso tiene una probabilidad de 0,21, ¿ya? Y respectivamente con el azul. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que escoja cualquiera de esos colores? La probabilidad, estos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Se puede escoger un auto rojo y verde al mismo tiempo, o sea, que un auto sea rojo y verde. ¿Hay una intersección? No hay una intersección, ¿ya? Porque aquí estás comprando un auto. Y si compra un auto, o el auto es rojo o el auto es verde. No hay elementos comunes entre medio. Como son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión, ya, de que compre uno verde, o uno blanco, o uno rojo, o uno azul, es la probabilidad de la unión de V, unión D, unión R, unión A. Y como son mutuamente excluyentes, su intersección es cero o es vacía. Por lo tanto, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada evento por separado. Y eso es la probabilidad de V más la probabilidad de B más la de R más la de A. Y en ese caso sumamos todas las probabilidades. Y eso suma 0,68. A menudo es más difícil calcular la probabilidad de que ocurra un evento dado, y porque teníamos que sumar todo eso versus la probabilidad del complemento, ya que era como haberlo hecho como 1 menos la probabilidad de que no compre alguno de estos colores, de autos de estos colores. Ya, y eso hubiese sido la probabilidad de la unión, hubiese sido igual a 1 menos la probabilidad del complemento de esta unión. O sea, todos los que no cumplen con esos colores. Y acá yo puse también una nube donde digo, si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de esa intersección es cero. Ya acuérdense de eso, tienen que tenerlo siempre en mente. Otro ejemplo, supongamos que las especificaciones de un fabricante para la longitud de cable de un cable de computadora, la especificación dice que está construyendo cables de 2000 milímetros. ¿Ya? Esa es la máquina construye cables de 2000 milímetros. Pero que tiene un cierto error, y ese cierto error es más o menos 10 milímetros. Es decir, salen algunos cables que en vez de medir 2000 milímetros van a medir 1990, y hay otros que van a medir 2010, porque la máquina tiene un error de 10, más o menos 10 milímetros. Es decir, y aquí dice, la probabilidad de que aleatoriamente se produzca un cable con una longitud mayor que 2010 milímetros, es decir, está en el error, y la probabilidad de producirlo menor a 1990 milímetros son iguales, ¿ya? Ya, esto, me faltó leer la otra frase. La otra frase dice, en esta industria se sabe que el cable pequeño, es decir, aquellos que miden menos de 1990 milímetros, tiene la misma probabilidad de salir defectuoso o de no cumplir con la especificación que un cable grande. Es decir, de que ocurra que un cable salga defectuoso y mida menos de 1990 es igual de probable a que el cable salga defectuoso y mida más de 2010 milímetros. Sus probabilidades de que sea defectuoso y sea largo o que sea corto son iguales. Y después nos dicen, se sabe que la probabilidad de que el procedimiento cumpla con las especificaciones, es decir, que el cable salga perfecto y mida 2000 milímetros, la probabilidad de que cumpla
es de 0,99. Por lo tanto, la probabilidad de que falle es de 1%. ¿Ya? Solamente en 1% de los casos el cable sale o largo o corto. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea muy largo? Es decir, mida más de 2010 milímetros. Y después B, ¿cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1990 milímetros? ¿Ya? Es decir, de que no falle siendo pequeño. Fíjense que aquí podemos rápidamente denotar nuestros eventos con distintas letras. Vamos a decir que el evento E es el evento en el cual el cable cumple con las especificaciones, en que la máquina no falló. Entonces vamos a decir, sea el evento de que un cable cumpla con las especificaciones, la probabilidad de E es de 0,99, porque en el enunciado nos dicen que un 99% de los casos el cable cumple bien. Luego llamemos al cable chico o menor o igual a 1990 milímetros como P, pequeño. Y sabemos, nos están pidiendo por la probabilidad de P, la probabilidad de que salga pequeño. Y vamos a llamar PG, o la probabilidad de que sea grande, a el cable que sea mayor a 2010 milímetros. ¿Ya? Esos son los tres eventos que tenemos, E, P y G. E, especificación, P, pequeño, G, cable grande. La pregunta A, que es, ¿cuál es la probabilidad de que un cable sea muy largo? Sabemos que la probabilidad de que sea pequeño es igual a la probabilidad de que sea grande. Eso nos dice en el enunciado. Son iguales las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que sea pequeña es 1 menos la probabilidad de que funcione, de que cumpla con las especificaciones, sería 1 menos 0,99, y luego eso lo dividimos en 2, porque tanto de que no cumpla con las especificaciones puede ser que sea pequeño y que sea grande, ¿ya? Entonces, si decimos en el 1% están metidos los dos, que sea pequeño o grande. Pero como ambos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, que eso es lo que nos dicen en el enunciado, si dividimos esa probabilidad de falla dividido en 2, nos entrega cuál es la probabilidad de que sea o muy pequeño o que sea muy grande. Entonces la probabilidad de que sea muy pequeño es igual a 0,05. Y eso es lo mismo de que sea muy largo, 0,005. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el cable sea más grande que 1900 milímetros? De que sea más grande que 1900 milímetros lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que cumpla y de que sea muy corto, ¿ya? Entonces simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que sea pequeño? 0,005. Entonces la probabilidad de que sea mayor a 1990 es todos los casos, salvo aquellos donde el cable es menor a 1990 milímetros. Entonces sería 1 menos 0,005, y eso es 0,995. Es muy probable que un cable sea mayor o igual a 1990. Ese también era un ejemplo bastante sencillo. Y ahora vamos a ir a probabilidad condicional. La probabilidad condicional es un concepto súper importante ya en distintas disciplinas, en particular, por ejemplo, en epidemiología. Normalmente no nos interesa saber la probabilidad marginal, esta es la probabilidad de que una persona se enferme. No, sino que nosotros lo estudiamos dependiente o asociado a una información a priori que tenemos. Calculamos la probabilidad a posteriori de un evento dado que conocemos información a priori de otros eventos que son dependientes. Y eso es lo que llamamos probabilidad condicional. Acá decimos, por ejemplo, en algunas aplicaciones, al profesional le interesa la estructura de la probabilidad bajo ciertas restricciones, no los casos totales. Por ejemplo, en epidemiología, en lugar de estudiar la probabilidad de que una persona en la población tenga diabetes, puede ser más interesante conocer la probabilidad en un grupo, por ejemplo, la probabilidad de que las mujeres asiáticas con edades entre 35 y 50 años tengan diabetes. ¿Ya? Entonces le interesa la probabilidad de que una persona tenga diabetes, dado que es una mujer de la población asiática y que tiene una edad entre 35 y 50. ¿Por qué? Porque probablemente se asocia a grupos que también tienen otro tipo de condiciones. Entonces, nos interesa saber condiciones que son dependientes entre sí, y por eso hacemos estos grupos con información a priori para calcular una probabilidad a posteriori. Entonces, a este tipo de probabilidad se le llama probabilidad condicional, y es una de las que más utilizamos en el campo profesional. La probabilidad de ocurrencia de A, dado que ha sucedido B, es igual a probabilidad de A intersección B dividido en la probabilidad de B. ¿Ya? Así se calcula la probabilidad condicional.
es que yo quiero saber la probabilidad a posteriori de que ocurra A, dado que sé que ocurre B, lo puedo calcular como la probabilidad de la intersección de estos dos eventos dividido en la probabilidad de B. La probabilidad de que ocurra B cuando se sabe que ya ocurrió un evento A, análogamente, es la fórmula al revés, ¿ya? Y se lee como la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Entonces, vamos a ver ejemplos. Considera el evento B, de obtener un cuadrado perfecto cuando se lanza un dado. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es que salga el cuadrado de un número, ¿ya? Entonces puede ser 4 o 1, porque son entre 1 y 6, que son todas las posibilidades del dado, que va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que 1 resulta del cuadrado del 1. 1 por 1 da 1. 2, no. 2 resulta de 2 por 1. No son cuadrados perfectos. 3, 3 por 1. No es un cuadrado perfecto. 4, sí resulta de un cuadrado perfecto porque 4 resulta de 2 por 2. 5 no, 6 tampoco. 6 resulta de 3 por 2, 2 por 3, 6 por 1, pero no es cuadrado perfecto, no es 6 por 6 o 3 por 3, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que tengamos un cuadrado perfecto al lanzar un dado es de, solamente están los elementos 4 y el elemento 1. Sin embargo, acá se nos complica un poco la historia. En este ejemplo, estamos tratando con un dado que está cargado. El dado se cargó de manera tal que los números impares tienen una posibilidad o una probabilidad de un noveno y el número par, el doble de probabilidad de ocurrir que el impar. A los pares se les puso más peso. Entonces, si se fijan que como los pares tienen el doble de probabilidad que el impar, entonces los pares tienen una probabilidad de 2 novenos, ¿ya? Tenemos 3 pares en este caso, 2, 4, 6. Si cada uno tiene una probabilidad de 2 novenos, si se fijan la suma de 2 más 2 más 2 son 6, 6 novenos. Y los impares tenemos 3. 3 dividido en 9 son 3 novenos. 6 novenos más 3 novenos, 9 novenos. Es decir, la suma de los 6 elementos, las probabilidades de los 6 elementos suma 1. Sin embargo, hay unos que tienen más peso o más probabilidad que los otros, los pares. Suponga ahora que sabe que el lanzamiento del dado tiene como resultado un número mayor que 3. Entonces nos están entregando información a priori. Nos dicen, lanzaste el dado y te sale un número mayor a 3. ¿Qué opciones tenemos ahí? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ese es nuestro evento A. A es subconjunto de S, ¿ya? Y ahora nos pide cuál es la probabilidad de que ocurra B, de que nos dé un cuadrado perfecto, dado que sabemos que ocurrió A, dado que sabemos que el número que salió es mayor que 3. En este caso estamos hablando de probabilidad condicional. Y este caso lo podemos resolver de dos formas. Primero lo vamos a resolver a la mala, sin usar probabilidad condicional. Entonces, si tenemos el evento A, en el cual están los elementos 4, 5 y 6, sin embargo, sabemos que 4 y 6 tienen el doble de probabilidad de ocurrencia que 5, porque 5 es impar y 4 y 6 son pares, y el dado está cargado. Entonces acá podríamos decir que como que habrían 5, la probabilidad total la podemos dividir en 5, de las cuales 4 y 6 tienen 2 y 5 tiene 1. Ya si es que queremos ver la probabilidad completa de que ocurra cualquiera de estos tres elementos. Entonces, la probabilidad de que ocurra el cuadrado perfecto, que sería 4, sería 2 dividido en 5, ¿ya? Porque en este grupo de A hay solamente 3 elementos, de los cuales el 4 tiene 2 opciones, el 6 tiene 2 opciones y el 5 tiene 1. Entonces hay 5 opciones en total. Y de esas 5 opciones en total, el 4, que es el único que cumple con ser parte del grupo B o del grupo que es un cuadrado perfecto dentro de este subconjunto, tiene 2 opciones, 2 sobre 5. Ahora, si nosotros lo quisiéramos hacer con probabilidad condicional, ¿cómo haríamos esto? Como lo que está acá a la izquierda. Tendríamos que decir que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B intersección A, entonces buscamos todos los que están en la intersección, dividido por la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A sería 4, 5 y 6, que sería 2 más 2, 4 más 1 serían 5 sobre 9, ¿ya? La probabilidad de que ocurra A es 5 sobre 9, que era el total del conjunto S, entonces eso va abajo, 5, 9. Y arriba la intersección. ¿Cuál es la intersección de A intersección B? Que son los eventos favorables a ambos casos. Sería solamente el 4. Y el 4 tiene 2 sobre 9, entonces nos quedaría
2 sobre 9 dividido en 5,9. Se van los 9 y eso nos queda 2,15. Por cualquiera de los dos métodos pudimos haber resuelto este problema. Y este es el problema condicional, que es calcular la probabilidad a posteriori, la probabilidad de obtener un cuadrado perfecto, dado que teníamos información a priori. Y la información a priori es que se dio un número mayor a 3, es decir, 4, 5 o 6. Bien, vamos a otro ejemplo de esto, de probabilidad condicional. La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es P de D 0,83, ¿ya? O sea, si un avión despegó, disculpe, un avión estaba programado, ese avión de que despegue a la hora que corresponde, 83% del tiempo ocurre, esa es su probabilidad, y un 17% del tiempo falla. La probabilidad de que llegue a tiempo es de 0,82, o sea, cualquier vuelo programado que llegue a tiempo, 82% del tiempo, y 18% del tiempo llega atrasado o llega antes, no llega a tiempo. Después nos dice la probabilidad de que salga y llegue a tiempo, es decir, la probabilidad de los elementos que están en la intersección entre D y A, siendo D el despegue y A el aterrizaje. La probabilidad de que ambos ocurran al mismo tiempo, de que despegó a tiempo, llegó a tiempo, es 0,78. Bastante alto igual. Y después nos dice, calcule la probabilidad de que el avión A llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, es decir, ahí nos están pidiendo una probabilidad condicional, porque dice que llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, y B, que salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. En el primer caso, para ambos casos vamos a definir D como el evento despegar, que despegó a tiempo. La probabilidad de D es la probabilidad de que despegue a tiempo, es 0,83. Y A es el evento de aterrizar a tiempo. La probabilidad de A es de 0,82. Luego, el primer caso, o el caso A, probabilidad de que aterriza a tiempo, dado que despegó a tiempo, condicional, sería la probabilidad de A intersección D dividido en la intersección de D. Esa, acuérdense que es la fórmula para calcular probabilidad condicional. La probabilidad de intersección entre A y D ya nos la dieron en el enunciado de 0,78. Y después dividimos por la probabilidad de D, que es la probabilidad de que haya despegado a tiempo, 0,83. Y esta división da 0,94. Entonces, la probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, es 0,94. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un avión haya salido a tiempo, dado que aterrizó? Sabemos que aterrizó a tiempo. Como aterrizó a tiempo, nos preguntan, ¿cuál sería la probabilidad de que también justo salió a tiempo? Y eso lo hacemos con probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que haya despegado a tiempo, dado que aterrizó a tiempo? P de D, dado que pasó A. Y eso sería la intersección, que es lo mismo, 0,78, pero ahora dividimos por la probabilidad de A, que es la probabilidad de que aterrizó a tiempo y que la conocemos, y es 0,82. Y esto da 0,95. La noción de probabilidad condicional brinda la capacidad de reevaluar la idea de probabilidad de un evento a la luz de información adicional, a la luz de que sabemos o conocemos algo. Es decir, cuando se sabe que ocurrió otro evento, la probabilidad de A dado B es una actualización de A basada en el conocimiento de que ocurrió B. ¿Ya? ¿Y cuándo la vamos a usar? La vamos a usar dependiendo del enunciado, porque en el enunciado siempre nos van a preguntar, calcula la probabilidad de que ocurra esto dado que ocurrió esto otro. Y si ustedes después, y si les hacen trampa y les ponen una pregunta así y ustedes se dan cuenta que son independientes, ustedes simplemente dicen, acá no corresponde usar el dado que, porque estamos con eventos que son independientes, no depende uno del otro. ¿Ya? Entonces la probabilidad de A dado B es solamente la probabilidad de A. Por eso necesito que vayan siempre como estando al día y estando bien atentos con las preguntas que se les van a hacer. Probabilidad total ahora. Ya pasamos probabilidad marginal, que era la probabilidad de un evento sin interesarnos por nada más alrededor. Probabilidad condicional, que es la probabilidad de un evento dado que sabemos información anterior. Y ahora vamos a probabilidad total. ¿Qué es esto? Supongamos que tenemos un espacio muestral S constituido por la población de adultos de una pequeña ciudad que cumple con los siguientes requisitos para obtener un título universitario de ingeniería forestal. Debemos clasificarlos de acuerdo a su género y situación laboral. ¿Ya? Entonces, queremos ver, tenemos una población, en esta población hay 900 personas. En esta tabla están las 900 personas, pero están clasificadas. Y nos dicen,
hay 600 empleados y hay 300 desempleados. ¿Por qué los queremos clasificar así? Porque queremos nosotros ver, nos van a interesar probablemente los que están desempleados, para ver si entran o no a estudiar la carrera. Hombres y mujeres también. Se seleccionaron así. Dijeron, hay 500 hombres, 400 mujeres. Y los ordenan. Dicen, de los hombres hay 460 empleados y 40 que están desempleados, ya de los 500 hombres. Y de las mujeres, 140 que están empleadas y 260 desempleadas. O sea, hay más mujeres desempleadas que podrían optar a la carrera de ingeniería forestal. Y en total son 400 mujeres. Y nos dice, se selecciona al azar a uno de estos individuos para que realice un viaje a través del país con el fin de promover ventajas de industrias nuevas en la ciudad, ventajas de industrias forestales. Nos interesaremos en los objetivos siguientes. M, se elige a un hombre. E, el elegido tiene empleo. Al utilizar el espacio muestral reducido, E, encontramos que. Ya. Nos interesan entonces los eventos. Vamos a decir, M es el evento que se escogió a un hombre. Y E es el evento en el cual el escogido tiene empleo. Pero fíjense que nos dice cuál es la probabilidad de, disculpa, M dado E. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido hombre, male, dice M porque estaba en inglés ya, male, porque en realidad M como que uno lo asocia a mujer, ya, pero M, hombre, dado que tenía empleo. Eso es, simplemente vamos acá, empleados, son 600 en total, y de esos son 460 hombres, entonces son 460 favorables, hombres, sobre un grupo total de 600, son 23 dividido en 30. ¿Por qué este ejemplo? Porque ahora vamos a ver cómo se calcula la probabilidad total. Supongamos ahora que nos da la información adicional de que 36 de los empleados y 12 de los desempleados son miembros del Club Rotario. Ya, se metió otra información acá. Ahora hay de los desempleados, que son, los desempleados eran 300, hay 12 que son del Club Rotario, y de los empleados, que eran 600, hay 36 que pertenecen a un Club Rotario. Y nos preguntan lo siguiente. Deseamos encontrar la probabilidad del evento A, de que el individuo seleccionado sea miembro del club rotario, es decir, escogemos a una persona cualquiera al azar. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea o pertenezca al club rotario? ¿Cómo lo podemos hacer? Si es que sabemos que 36 de los empleados son del club rotario y 12 de los desempleados son del club rotario. Fíjense que acá nos dice, acá podemos usar el teorema de la probabilidad total. Tenemos aquí nosotros un diagrama de Venn, en el cual vemos que la unidad o el conjunto total de elementos es E, y E es que sea empleado, y complemento es que no esté empleado, que esté desempleado. Si yo sumo todos los que están en E más todos los que están en E complemento, obtengo el espacio muestral completo. Con eso tengo la probabilidad completa. Cualquier persona que yo escoja o está en el grupo de los empleados o está en el de los desempleados, ¿ya? Porque el grupo total suma 900 personas. Y luego yo tengo otro evento A, y el evento A es que está en el club rotario o no. Y ese evento A, si se fijan, intersecta. El evento A intersecta con el grupo E, que son los empleados, y esa intersección son 36 elementos, y también intersecta con el E complemento, que son los desempleados. Y de los desempleados, los que intersectan con A son 12. 12 empleados sobre los, 12 personas, disculpen, sobre los 600, no, 300 desempleados que son del club rotario. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de A, o sea, de que la persona escogida sea del club rotario, eso es igual a la probabilidad de que esté en el club rotario intersectado con E, con los empleados, unión la probabilidad de que esté en el club rotario intersectado con E complemento, o sea, desempleado. Y la unión de estos eventos que son mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de E intersección A más la probabilidad de E complemento intersección A. Y eso, cuando son eventos dependientes, es igual a la probabilidad de E por la probabilidad de A dado E. Y en el otro caso es la probabilidad de E complemento por la probabilidad de A dado E complemento. ¿Por qué es eso? Acuérdense cómo es la probabilidad de eventos dependientes. Está acá. ¿Ya? La probabilidad de A dado B, cuando son dependientes, depende uno del otro, es la probabilidad de la intersección dividida en la probabilidad de B.
¿ya? Y al revés, pues si sacamos el B hacia el otro lado, la probabilidad de la intersección es probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y ese es el axioma que se utilizó acá. Entonces usamos eso. La probabilidad de A intersectado E es igual a la probabilidad de E por la probabilidad de A dado E, más la probabilidad de E complemento por la probabilidad de A dado E complemento. Y de esa manera, entonces, este es el teorema de la probabilidad total. Fíjense que para calcular el teorema de la probabilidad total necesito, primero, que tenga un cierto espacio en el cual los distintos grupos sean una partición del espacio completo. En este caso, ¿cuál evento representa una partición de todo el espacio completo? A, no, porque A es, solamente tiene un total de personas que están, que es un subconjunto del conjunto total de todas las personas que viven en este pueblo. El que sí representa una partición completa es empleado o no empleado, E complemento, porque E más E complemento es una partición completa de toda la gente que vive en esta ciudad. Entonces el conjunto completo es la muestra completa, mientras que A es un subconjunto, es una parte chica. ¿Ya? Entonces por eso, cuando yo quiero saber la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de un evento que es una parte chica o un subconjunto, y yo conozco información de una partición del espacio muestral completo, que en este caso era E, yo puedo calcular la probabilidad de A como la probabilidad de A, dado que ocurrió E, por la probabilidad de E, más la probabilidad de A, dado que ocurrió E complemento, por la probabilidad de E complemento. ¿Cómo ocupamos la probabilidad total? La ocupamos entonces siempre que queramos saber la probabilidad de un evento chico o subconjunto, dado que conocemos información sobre otro evento E, que es una partición completa de todo el espacio muestral. ¿Ya? Siempre piénsenlo así, porque a veces también se confunden y en los ejercicios lo hacen al revés y ponen como la probabilidad de E, dado que A ya no representa el espacio completo. ¿Ya? Los E o los que están en el denominador con el complemento son aquellos conjuntos que sumados suman el espacio completo. Tiene que ser una partición completa. Vamos entonces aquí a otro ejemplo. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo en el cual, que en el fondo no es un ejemplo, sino que es la formalización de la probabilidad total. Si tenemos eventos B1, B2 hasta B sub K, que constituyen una partición del espacio muestral S, es decir, el espacio muestral S es todos los datos, y tenemos una partición en la cual B sub 1, B sub 2 hasta B sub K son la división perfecta, no queda ningún espacio entre medio. La suma de todos estos B suma S. Entonces, si tenemos esa partición total, para cualquier evento A, que es un subconjunto de S, la probabilidad de ocurrencia de A es igual a la sumatoria de la probabilidad de los B sub I intersectado A. Entonces tendríamos que, si queremos saber la probabilidad de que ocurra este círculo A, eso es igual a la sumatoria de A intersectado con B sub 3, que sería este pedacito de aquí, más A intersectado con B sin 5, que es este pedacito, más A intersectado con este B, no sé, sub n, que es este pedazo, y así sucesivamente. Y como sabemos que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A dado B sub I por B sub I, entonces tenemos que P sub A es la sumatoria desde 1 hasta acá de P sub B sub I por la probabilidad de A dado B sub I. Y eso ocurre cuando A es un evento que es un subconjunto del espacio muestral y los B son una partición perfecta del espacio muestral. En esos casos nada más ustedes pueden usar la probabilidad total. Y acá sale la explicación de cómo se llega a esta fórmula, ¿ya? Es la formulación, digamos, como algebraica, ya que lo toma como la unión de la intersección entre A con cada uno de estos eventos de sub I, que son la partición perfecta del espacio muestral completo S. La unión de eventos que son mutuamente excluyentes se suma, ¿ya? No hay intersección, porque son excluyentes. Si se fijan, como es una partición perfecta, la intersección entre B sub 1 y B sub 2 es pasivo, es cero, no tienen una intersección. Y después la suma de esto, porque es una unión de eventos excluyentes, se escribe como una sumatoria de las intersecciones. Y como son eventos dependientes, porque vemos que aquí A depende de que ha ocurrido B,
Eso lo escribimos con la formulación de probabilidad condicional. Y esa es la probabilidad total. Finalmente, lo último que nosotros vamos a ver en estas 2 semanas es valles. Yo quiero llegar aquí, nada más que lo voy a explicar. Esto lo vamos a repasar toda la próxima semana el lunes, y además de repasarlo vamos a hacer muchos problemas, ¿ya? Pero hoy día quería terminar de ver toda la materia así como un pincelazo, y después la otra semana repasamos, vemos más ejercicios sobre esto mismo, no vamos a ver nueva materia. Y de esa manera ustedes van teniendo ya como los conceptos más claros y más cimentados, porque antes lo hacía yo de la siguiente manera: veía solo conteo la primera clase, y la segunda semana veía solo probabilidad y valles, pero después venía la prueba y había pasado una sola semana desde que veían probabilidad, no lo tenían muy claro. Entonces ahora prefería hacer eso. Hoy día vamos a terminar hasta valles, pero la otra semana vamos a hacer varios ejercicios de eso. La teoría o la estadística bayesiana es un conjunto de herramientas que se utiliza un montón para calcular probabilidad a posteriori de ciertos eventos, dado que sabemos algo a priori, tenemos información a priori, y se basa en el teorema de la probabilidad total y en el teorema de la probabilidad condicional. La probabilidad de Bayes, a diferencia de la anterior, que es la última fórmula que está, aquí hay 3 fórmulas. La última fórmula es: ¿qué pasa si nosotros, en vez de saber la probabilidad de, en este caso, de A completo, queremos saber la probabilidad de una de esas particiones, ¿ya? Una de estas particiones. En ese caso, podemos utilizar la fórmula de Bayes. La probabilidad de A sub j, dado que ocurre B, es la probabilidad de B, dado que ocurre A sub j, por la probabilidad de A sub j dividido en la sumatoria de 1 hacia acá de los B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Ya, esto suena chino, ¿verdad? Pero fíjense que aquí lo importante es, regla de Bayes: si tenemos K elementos o eventos, donde la suma de esos B sub K juntan o forman el espacio muestral completo, ¿ya? Entonces, si queremos saber, y además tenemos un evento A que intersecta con esto, entonces podemos obtener cuál es la probabilidad de que haya ocurrido alguno de estos elementos de la intersección o del grupo completo, conociendo información de A y conociendo información de su intersección con otros eventos. Y eso lo hacemos con Bayes. Y esto proviene de la probabilidad total, de de acá, de esta fórmula de acá. Y de hecho, la última pregunta de la tarea de ustedes es: yo quiero que ustedes deduzcan esta fórmula a partir de la fórmula de la probabilidad total, ¿ya? Así como se hizo acá la de la probabilidad total, que la calculamos con la unión de eventos, la intersección, decimos que aquí hay eventos mutuamente excluyentes. Quiero que hagan lo mismo acá, pero que lleguen a esta fórmula de acá abajo, ¿ya? Y eso lo van a hacer entonces dentro de su tarea. Esta tarde vamos a tener tiempo también para dudas, pero mi idea es que ustedes igual intenten hacerlo a mano, solo en su casa, y que después lo vamos revisando juntos, porque es la única manera en que esto se logra entender. Y esta es una de las prácticas que más se utilizan en ingeniería, que es entonces obtener probabilidades a posteriori, dado que tenemos eventos o conocemos eventos a priori. Eso es todo lo que vamos a ver hasta hoy día. Yo también hice unos ejercicios, la guía de ejercicios 2, con puros cálculos de probabilidades, y el video lo voy a subir ahora, porque lo tengo listo también a mi canal de YouTube, y lo voy a dejar en mi curso, igual como hice con el video de la primera guía de ejercicios. Quiero que entonces ahora pueden hacer preguntas, tenemos tiempo para cualquier tipo de pregunta, y a la hora de las 4:30 entonces va a haber una clase que no va a ser clase, yo voy a estar ahí disponible para que responder cualquier pregunta, voy a estar en Zoom, ¿ya? Entonces cualquier pregunta se las respondo, pero mi idea es que ustedes revisen las 2 guías de ejercicio y además hagan su tarea 1, que se entrega la otra semana, el 8. Así es que están todos, los voy a dejar a todos con volumen. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas?
¿Hay dudas?